Ese término de medicina amarga lo analizamos, por cierto, el propio día sábado, en el análisis que tuvimos post a lo que fue este discurso. Pero yo hacía referencia de que tiene un clima favorable desde el punto de vista legislativo. Tiene la juramentación de un público que se hizo presente, a quien le pidió jurar fidelidad, ¿verdad?, y no renegar, precisamente para que pudiese tener, digamos, resultados, lo que se conoció así como la medicina amarga. Y un tercer elemento, y quizás voy a agregar otro, es el acompañamiento del sector privado a partir de un comunicado que emite, y la presencia de las delegaciones de gobiernos amigos extranjeros que en algún momento le dieron esa categoría de reconocerlo como nuevo presidente reelecto. ¿Cierto? Claro. Cuénteme un poco. Es innegable que este segundo mandato, el presidente Nayib Bukele lo asume con un capital político muy importante que no tuvo en el primer mandato. Ahora, en estas circunstancias, se ha hecho notar mucho, no solo el apoyo del electorado de manera mayoritaria, más de 2.700.000 votos, no es poca cosa. Hay también a nivel internacional los reconocimientos que se expresó el día del evento del traspaso de mando. Me dijeron que andaban cerca de 60 delegaciones extranjeras. Pero ahora aparece, como bien dice Ernesto, un apoyo que no se vio jamás en el primer mandato, y es el respaldo de las gremiales empresariales. Eso creo yo que es muy positivo, porque... Por lo menos abierto y expuesto textualmente, como lo vimos en este comunicado. Abierto, ¿no?, y expuesto textualmente. Entonces, yo creo que el segundo mandato del presidente parte de una base sólida, de un apoyo nacional e internacional fuerte, y especialmente ese elemento que se suma, que es el del sector empresarial, que tuvo muchas desconfianzas en el primer mandato, ¿verdad?, y que no estaba como dispuesto a endosar y a respaldar la gestión gubernamental. Es más, hasta cierto punto se veía del lado de la oposición de aquel momento, ¿sí?, y de algunos sectores empresariales, cierto deseo de que ese gobierno naufragara, ¿verdad? Ahora las circunstancias se ven de otra manera. Diferente. Creo que también es importante colocar en este elemento, en este punto, el hecho de que no tenemos todavía bien definido si existe un nuevo gabinete de gobierno o va a continuar el mismo, ¿no? Esas son todavía de las grandes interrogantes que se tiene. ¿Cómo, desde su perspectiva, o cuál es su impresión general sobre este elemento? Yo creo que el presidente ha respondido a una expectativa, a un deseo, a una voluntad de la mayoría de la población. Todas las encuestas han reflejado que la gente está esperando medidas que ayuden y contribuyan a mejorar la vida de la gente, la economía familiar, lo que la gente come, lo que la gente lleva a su mesa. La gente quiere soluciones y respuestas a eso, dado que el impacto de la actual situación económica, el costo de la vida, la inflación, ha golpeado fuertemente la economía de la gente, al grado tal de que se está hablando de que la pobreza se ha incrementado sensiblemente en estos últimos 2 años. Entonces, interpretando ese clamor de la población, el presidente ha dicho: ahora toca atender el problema económico, la problemática económica, que él la catalogó en el discurso como una enfermedad. Por supuesto, para atender un problema tan grave como el que tenemos en la economía, hay diversas opciones. Las medidas que se tendrán que tomar deberán estar pensadas en función de a qué sectores esas medidas, que podrían ser parte de la medicina amarga, va a afectar, y a quienes no. Yo esperaría que si hay medicina amarga, si hay medidas de impacto
negativo para ciertos sectores no impliquen mayores dificultades, agregar más dificultades a los sectores mayoritarios que ya la tienen difícil, ¿verdad? Sino que ahora paguen otros sectores, ¿verdad? El costo de las medidas que sean necesarias para reactivar la economía. Un actor importante que debe de entrar en consonancia es el sector informal, de donde hay mucho movimiento económico que debe de entrar también bajo esa tendencia. Pero claro, habría que también categorizarlo, porque dentro del sector informal hay personas que también, como tienen esa, digamos, rigurosidad económica, también otros que son muy débiles en esa parte, ¿no? Eso es importante. Yo vengo dándole seguimiento a estos programas de ajuste estructural, que así se llaman a nivel internacional y tienen que ver con la aplicación del modelo que estuvo en vigencia a nivel planetario, el modelo neoliberal. Bueno, aquí se implementó desde el ingreso de Arena, ¿no? Allá por bien que se desbarata toda la estructura. Y en esas circunstancias siempre aparece este dato. Bueno, es que hay un sector muy grande, muy amplio de la economía, que es el sector informal, que generalmente no paga impuestos, que lo que hay que hacer es cobrarle a ellos, ¿verdad? Ok. Entonces, a mí me da la impresión, y lo digo con toda franqueza, que es como querer trasladar al sector informal de la economía, que es el que ha venido soportando la generación de empleo, en tanto que el 70% de la población ocupada del país está precisamente en ese sector, ¿verdad? Que quienes han generado empleo durante estos últimos años son precisamente el sector informal. Entonces, querer cobrarles a ellos el costo de la crisis me parece que no es lo más recomendable, a menos que haya un plan de ir incorporando estos sectores informales a la formalidad. Bueno, el clima es favorable para él. Ya hablábamos de los 4 actores importantes que representan digamos, como una especie de paladín para poder impulsar todo eso. Asamblea Legislativa favorable, 57 votos a su favor, ¿sí? Tenemos una comunidad internacional que lo reconoce bastante, los Estados Unidos. Tenemos el sector, bueno, el pueblo mismo que fue juramentado, ya lo decíamos, ¿no? Y sobre todo también el sector privado. A ver, un aspecto contemplativo que se da también en este momento, que ya desde luego muchos esperan, es que no se ha logrado todavía conocer bien el tema de su gabinete de gobierno. ¿Cuáles son a su criterio, digamos, o cuáles son los perfiles o aquellos aspectos elementales que debe de llenar ese acompañamiento de buenos funcionarios para este nuevo quinquenio y basados en esa nueva mirada o horizonte que plantea el presidente, que es el de rescatar la economía? Yo creo que antes de pasar a ese aspecto fundamental, es también importante que, así como se señala que este gobierno tiene de alguna manera una buena relación con Estados Unidos, también lo tiene con China. Sí. O sea, las dos potencias más fuertes a nivel planetario están abiertas a cooperar y a trabajar con El Salvador. Eso es un capital político importante que no se tenía hace un tiempo. Entonces, yo creo que el tema más allá del discurso, el tema del gabinete está teniendo ahora mucha expectativa. ¿Por qué? Porque allí, dependiendo de las personas y de los ministerios que se quiten, desaparezcan, otros que se puedan crear, se va a establecer más o menos por dónde el gobierno va a pretender impulsar medidas que resuelvan el problema económico. O sea, hay, por ejemplo, un comentario que anda en el ambiente académico. Yo vengo de las universidades, y es que el problema económico del país, que data de la independencia, desde antes de la independencia, a la época de la colonia, los problemas de pobreza y desigualdad social vienen de largo. Entonces, son incluso más complicados, más abigarrados que el problema de las pandillas. El problema de las pandillas quedó claro que lo que había era una falta de voluntad de enfrentarlo. Había recursos, había una capacidad operativa del Estado para ir solo fue y bastó el régimen y ya solo atraer. Exactamente. Solo atraer. Pero el tema de la pobreza es
muchísimo más histórico y más complicado. Para hablar precisamente sobre el tema de la educación como un modelo fundamental para hablar de desarrollo. Pero si no se tiene ese modelo educativo a tono o digamos como preparado para poder iniciar esa etapa, pues hay que comenzar primero por arreglar la educación. Y usted decía, ahí tiene sus dudas, ¿no? ¿Cómo? Y que no sería de la noche a la mañana que se estaría resolviendo. Exacto, eso está en consonancia con lo que decíamos hace un momento. Sí. Que hay quienes están hablando ya de que resolver la problemática económica va a ser muchísimo más difícil que el haber resuelto el tema de las pandillas. Vamos a ver si eso funciona en la práctica o qué. Ojalá que no, y que también se le busque soluciones a corto y mediano plazo a este problema de la economía. Y veíamos que un factor que hace falta para dinamizar la economía es el factor de las inversiones extranjeras directas, que tal como decíamos no están viniendo al país precisamente porque ni tenemos recursos naturales ni tenemos una fuerza laboral altamente tecnificada y preparada como para que sea atractivo para las empresas transnacionales, las empresas, grandes empresas que invierten en diversos países y que precisamente andan buscando fuerza de trabajo muy capaz porque es la que produce mayores ganancias. Bueno, entonces, pero ¿cómo resolver ese tema? La vez pasada escuché decir al presidente de la República que se iba a abrir espacio para que vinieran 5,000 técnicos y científicos de alto nivel al país, precisamente reconociendo, sin duda, no lo dijo, pero es por algo debe ser que lo plantea, de que aquí tenemos déficit, pero hasta donde se conoce, hasta donde se sabe, no hay una cola de científicos o académicos de alto nivel tocando las puertas para entrar al país. No tenemos datos. Y tampoco es así de fácil que personas que son altamente capacitados, que tienen su vida estable en otros países, van a arriesgar, dejar su trabajo para venir a El Salvador a ver qué es lo que hay, a ver qué se le ofrece. Por más que se diga que se le va a dar pasaporte y que va a poder incluso votar, eso no es atractivo para una persona que tiene asegurada su vida en otros países. Entonces, como eso difícilmente va a funcionar y va a resolver lo que se pretende resolver, que es el déficit de personal altamente calificado, entonces nos toca hacernos cargo de que debemos resolver con nuestros propios recursos. Y eso significa abordar el tema de la educación de manera radical. Se conoce que ahora hay un proyecto de ley para la educación superior que está ya en la Asamblea Legislativa. Y ese proyecto de ley tiene algunas novedades, entre ellas el que para graduarse en el pregrado, la licenciatura, las ingenierías, etcétera, habrá que tener un dominio intermedio de otro idioma. Sí. De otro idioma. Ok. Pero la vida ha demostrado que en este país aquellos niños y niñas que tienen acceso a colegios bilingües que generalmente son caros en el país, pues a la edad de 10, 12 años ya pueden comunicarse en otro idioma, en francés, inglés o alemán, de acuerdo a la especialidad de la institución en donde se forman. Entonces, pero a nivel de la educación gruesa, de la gruesa educación, de la educación del Estado, ¿verdad? La gran mayoría, estamos hablando de cerca de 90,000 bachilleres, no saben prácticamente nada de inglés. Y entonces a las universidades nos llegan jóvenes que no saben matemáticas, que no saben escribir, que no saben leer, que no tienen capacidad de redactar una cuartilla sobre un texto que han leído, y mucho menos tienen conocimiento de otro idioma. Entonces, parte de que en las universidades no tengamos nuestros profesionales no salgan con un alto nivel de preparación tiene que ver con la base que traen desde fuera. Entonces, si queremos
resolver esta situación del déficit, hace falta atender el problema educativo desde la base, desde la educación inicial, desde la primera infancia, pasando por toda la primaria, de manera que los jovencitos y jovencitas que llegan ya a la universidad ya tengan resuelto el tema del otro idioma y no les haga problema. Pero ahora sí se les va a juntar a los jóvenes las dos cosas: atender las asignaturas propias de su especialidad y paralelamente estar intentando aprender el idioma en el mismo tiempo. Dicen que hay un dicho que reza que se vale pensar en voz alta, ¿no? Y yo siempre me he preguntado y he pensado por qué razón nos hemos tardado en establecer proyectos pilotos, si es posible, para volver la educación pública en bilingüe en el país. Mucho creo que nos hemos tardado. Claro. Por supuesto. ¿Verdad? Y digo piloto porque podríamos comenzar de kinder a sexto grado, pues, ¿verdad? Si es que todavía, porque el recurso se necesita el recurso de preparación, pero para eso tienen los gobiernos, ahí tiene Estados Unidos que le facilita capacitación magisterial a muchos profesores, los educa, los prepara, pues, en el idioma, ¿no? Y eso es fundamental, porque, y lo traigo a colación, perdónenme un poco, sumando a su análisis, porque el día de ayer lo estábamos abordando precisamente en ese foro radial. A mí me parece entonces de que hay varias opciones que explorar, no es solo una, pero que sí hace falta que se instale el doble idioma, la necesidad de que los niños aprendan desde la primera infancia. Bueno, Costa Rica lo asumió. Claro, y ahora Costa Rica, la escuela pública es bilingüe. Por eso es que el capital extranjero va para Costa Rica y de manera abundante. Entonces, ¿cuánto va a tardar para que eso dé resultados? Por lo menos 10, 12 años. ¿Sí? La otra cosa, nosotros necesitamos de que ya El Salvador tenga como meta mínima de formación el bachillerato, ¿verdad? Ya no queda estar planteando que tiene que tener 10 grados de escolaridad. Debería tener 12 grados de escolaridad para ya junto con el idioma inglés tener una fuerza de trabajo con mayores perspectivas de especializarse. En ese tema alguien fue más alcanzativo y me dijo, no, me debería ser por obligación que estudien los muchachos, obligatorio. Claro, sí, como compromiso del Estado, ¿verdad? Si el Estado lo asume como compromiso, claro, porque no va a venir el Estado a tener una carga más el día de mañana. Pues. Sí, Ernesto, yo quería, antes de que esto termine, también abordar un tema que es como algo donde el gobierno, en su primer el presidente Bukele en su primer mandato se vio como con más déficit, el tema de la agricultura. Oh, sí. 5 ministros o 4 ministros, ¿verdad? Y ahora, si queremos resolver el problema económico, entonces hay que también atender el tema de la agricultura, porque ahí tenemos dos ventajas. Uno, si reactivamos la agricultura, podemos generar 100,000 empleos, ¿verdad? Y eso se puede demostrar analizando detenidamente ese tema. Segundo, podemos resolver bastante bien el tema de la soberanía alimentaria. Tercero, si impulsamos una agricultura regenerativa, amigable con el medio ambiente, podemos pasar a una etapa de regeneración de los espacios, ¿verdad?, agrícolas de nuestro país, de manera tal que incluso pasemos a recuperar los bosques, los vertientes de agua, etcétera, en un momento en el que estamos teniendo ya graves dificultades. O sea, atender la agricultura nos traería a nosotros ventajas también en el ámbito salarial. ¿Por qué? Porque si tenemos la producción agrícola suficiente para no estar dependiendo de importar papa, huisquiles, zanahorias de la región, sino que las producimos aquí mismo, tendríamos la posibilidad de que se produzca a más bajo costo, porque no se incorpora el costo del transporte, que significa traerlos hasta acá. Entonces, nosotros en la universidad tenemos la carrera de Ingeniería Agroecológica y tenemos todo un diseño de cómo se puede construir una agricultura más resiliente al cambio climático, ¿verdad?, y recuperadora de los ecosistemas. ¿Cuál es el compromiso de la sociedad a través de un acto de juramentación, como lo hizo en su primera instancia? ¿No? Hace 5 años. Y pidió, en todo caso, pues fidelidad
y no renegar precisamente por lo que Pero fíjate que yo creo, en mi interpretación, no soy el vocero del presidente, que el aval que él tiene, él ganó hace 5 años con el 53% de los votos, esta vez ganó con el 85%. Una cosa que no se ve en el mundo. O sea, un presidente se desgasta los primeros 6 meses, ¿verdad? Yo creo que es como decirle a la gente, así como nos vivimos etapas, te voy a decir las más importantes. O sea, él nos cuidó para la pandemia, aunque siempre esa pequeña parte de la población que es oposición dice que nos encerró, ¿verdad? Pero después fue reconocido por organismos internacionales que El Salvador está entre los países que mejor le dieron tratamiento a la pandemia. Lo mismo viene ahora en ese mismo 5 años con la seguridad. O sea, la gente podía decir qué está pasando. Yo te digo, yo en particular en marzo, cuando voté por el primer régimen, que yo era diputado, hay que entender que estos 70 y pico mil de personas que están presos con la mayoría de ellos con sospecha de ser pandilleros terroristas, es que estaban fuera. Estos casi 70 y pico mil no estaban como ahorita, que nos sentimos más seguros. Entonces todos dimos una parte de nosotros para este sacrificio que se ha hecho, y lo que él nos está pidiendo es, ahora lo que viene, tengan la confianza que se va a hacer de la misma manera. Ok, en ese mismo sentir del planteamiento de mi pregunta, ¿cuál es tu, digamos, primera etapa introductoria al análisis que vamos a tener? Sí, gracias, Ernesto. Mira, yo creo que hay que iniciar diciendo, yo creo que eso es esencial. Lastimosamente es una toma de posición inconstitucional, eso hay que decirlo siempre. Yo creo de que también la mayoría del pueblo lo sabe. El presidente Nayib Bukele lastimosamente decidieron pues transgredir la ley, y es por eso que llevaron a cabo esa toma de posesión que a todas luces es inconstitucional. De eso ya se ha debatido bastante, y yo creo que va a quedar para la historia. Yo creo que el 1 de junio del 2024 va a ser una fecha importantísima, incluso sujeta de estudio en los próximos años, no sé si a mediano o a largo plazo, porque va a ser importante que los jóvenes de los colegios, de las escuelas, de las universidades estudien la historia de El Salvador y se den cuenta que se repitió nuevamente. No se había repetido hasta allá por el 40, en la década del 40, que un presidente continuaba inconstitucionalmente. Pero bueno, a mí, nuevamente, el discurso del presidente, que tampoco se le puede llamar discurso, lastimosamente se limitó a hacer, y lo digo no peyorativamente, pero es un cuentacuentos nada más. Es decir, querían utilizar una analogía sumamente infantil, en la que al pueblo, bueno, a sus seguidores les pidió no quejarse. Es decir, es una cosa... y yo creo que, como decía Romeo, el capital que tiene político lo hace atreverse a hacer ese tipo de peticiones. Es decir, pueblo salvadoreño, no se quejen. O sea, confíen en mí, pero no se quejen. Viene medicina amarga, pero no se quejen. Vamos a sufrir, pero no se quejen, porque yo sé lo que voy a hacer. En resumidas cuentas, ese fue el cuento que llegó a contar. A ver, pero a eso le antecede el punto relacionado con el tema de la seguridad, que si bien es cierto, él mismo planteaba en el discurso, parte de esa medicina amarga fue resolver un problema que por años no se había resuelto. Mira, lo que pasa es que tal vez no en su totalidad, sí, no me corresponde a mí. Mira, y yo lo he reconocido en muchos espacios. Yo creo que la disminución de los homicidios es clara, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, tiene otras cotas este tema, ¿verdad? Y también ya se ha conversado en muchos espacios. Es decir, veamos, y por ejemplo, yo tengo 2 preguntas fundamentales en ese tema. Por ejemplo, ¿es esto estructural? Es decir, esta solución que él está ofreciendo al pueblo, sí es estructural, porque ya van muchísimos meses con el régimen de excepción, y entonces cuando una nación, un pueblo salvadoreño está sometido a un régimen de excepción, es decir, la misma frase cae por su peso, ¿no? Es decir, estamos en una situación social especial. Entonces aquí no cabe esa narrativa en la que somos el país más seguro del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a un país más seguro? Hoy utilizó el país más seguro del hemisferio occidental, dijo entonces ahora. Pero ¿cómo lo vamos a hacer bajo un régimen de excepción? A mí es decir, ese análisis es imposible hacerlo. O sea, aceptar esa oración es imposible. Entonces, la oposición al seguir criticando este punto está nada. un poco... No pasa nada. Digamos, ¿sí? No va.
Pero el problema es que yo quisiera que me dijeran un país en el mundo, uno, que no reconoce este gobierno. Gremiales importantes de El Salvador. Entonces, yo creo que inclusive la comunidad internacional, a los que ellos antes le decían, por favor, vea, reconózcanos, ayúdenos. ¿Y sabes por qué es eso? Porque la política funciona así. Ahorita todos se han vuelto expertos en decir, eso es mentira, lo que dice Vladimir, de que es primera vez que reconoce el presidente o ha llegado, yo soy una persona que fue el presidente, el problema económico. Pero permitime, yo no puedo arreglar un problema económico si tengo a los mareros violándome y matándome y extorsionándome. Yo no puedo arreglar el problema de salud ni de educación si tengo a los mareros reclutándome a los niños. Lo primero que teníamos que resolver es el problema de la seguridad. Es imposible que se pueda otro tema como el que viene ahora de economía o de salud si tenías esa inseguridad. Yo creo que eso de estar preocupados porque el régimen de excepción lleva un montón de tiempo, no los vi igual de preocupados cuando el régimen de excepción, pero más que todo era un régimen de muerte, los ponían los pandilleros. Ve qué galán, vea, o sea, los pandilleros sí te decían hasta qué horas podías estar en tu cantón. Los pandilleros te podían decir, dame a tu hija, la quiero para mí o te mato. ¿Esta crítica o este cuestionamiento también coloca a los 3 diputados que no asistieron a la ceremonia en ese plano? Pero también, por reconocer... Pero también se vuelve irrelevante. Mira, entendamos algo. El proyecto del presidente Bukele sacó 85% de los votos para él como presidente. Eso es un dato histórico fuerte. Sacó 57 de los 60 diputados en la Asamblea. Ya esos 3 diputados vayan o no vayan, propongan o no propongan. ¿Te parece irrelevante que no? Con todo, o sea, está bien que estén. Algunos votaron por ellos, me imagino que la mayoría de esos votos, si lo digo con conocimiento y con estudios y con análisis, vienen de pandilleros o familiares de pandilleros, porque te voy a decir la lógica. Si Claudio Ortiz ha pasado todo este tiempo diciéndole no al régimen de excepción, que lo apoya más del 80% de la población, ¿quién votó por Claudio Ortiz? Los que no apoyan el régimen de excepción y por ende los que apoyan a los pandilleros y terroristas. Pero tienen derecho a tener el 5% de representación de diputados. Irrelevante, por supuesto, con 57 diputados se vienen cosas muy buenas para El Salvador, y la libertad de expresión en El Salvador no la puede negar nadie. La oposición va a todos los medios, Ernesto, a todos, sin excepción, a hablar lo que quieran, a criticar lo que quieran y a escribir lo que quieran, y está perfecto. O sea, aquí no hay ningún problema. Si las reglas del juego hubiesen sido iguales, es decir, me refiero a la reforma que hicieron con el tema de los municipios. Si eso no se hubiese tocado, uno de los partidos que usted menciona, el FMLN, hubiese tenido cerca de 24 o 26 alcaldías. No, eso no es así. Bueno, pero esa es opinión suya. No, yo he hecho los números. No, es que ahí están. No sé, de hecho, tengo que decirlo porque estamos en vivo y en televisión. No, entonces, si me quedo callado es que es verdad. No, está bien, por usted digo. Como otros partidos como GAN y PCN obtuvieron alcaldías importantes y grandes. Y es que eso no está en discusión. Ideas. Estamos hablando GAN, PCN. Eso no está en discusión. La discusión está en que sin duda el favorecimiento a esa reforma, claro que sí, le favoreció nuevas ideas. Es decir, la distribución que hicieron de los municipios, la reducción que hicieron, la hicieron electoralmente. Es decir, eso no cabe ninguna duda y también todos lo sabemos. El tema es que esto repercute sin duda en lo que también hemos venido mencionando. Pero en los diputados, ¿en qué le favoreció a Nuevas Ideas? No me contestaste. Porque bajo las mismas reglas iban. ¿Por qué el FMLN sacó 0 diputados en vez de sacar 10? No, mira, yo entiendo la posición de Romeo. Yo entiendo porque incluso él, que bueno, no es comprensible, pero incluso él quedó fuera de esta elección, ¿verdad? A pesar de eso, él mantiene como la defensa férrea sobre el sistema. Pero no me has contestado por qué no sacó 10 diputados. Pero permíteme, déjame hablar. A pesar de esa situación que tú perdiste la elección, gracias incluso a esas reformas, porque posiblemente tú hubieses entrado en la Asamblea Legislativa. Pero esto no es un proyecto personal. Ejemplo. Pero este es un ejemplo. No, es que mi proyecto sacó 57 diputados. Pero mira, tú no puedes hablar de un proyecto colectivo cuando has andado, perdón la palabra, rebotando de partido en partido. Entonces, y eso de no rebotar, queda. ¿En qué me contesta la pregunta que por qué el FMLN no saca 10 diputados? Es que acabas de decir, solo quería hacer la acotación cuando hablabas de que no era un proyecto personal. Sí, es proyecto personal, porque es de un partido a otro. De partido en partido, pero nunca en el FMLN. O sea, aclararlo, por favor. Gracias a Dios. ¿Cómo que gracias a Dios si no existe ese partido? Entonces,
Entonces, así es imposible decir que hay un proyecto colectivo, un proyecto realmente nacional. La pregunta de los 10 diputados, al menos 10. Es que tú eres un ejemplo palpable del por qué los diputados obtuvieron esos resultados. Tú lo recuerdas, te lo recuerdo. No, vuelva a preguntar. ¿Por qué las reglas no hubiesen, te la voy a poner todavía más fácil. A eso voy. Si las reglas no hubiesen sido sacó cambiadas, 2 diputados tú como sacó el hubieses PCN. quedado como diputado en La Libertad. Asimismo, hacemos la réplica en el caso del FMLN, que te gusta mencionarlo. Sí. Si las reglas no hubiesen cambiado, seguramente hubiesen entrado 1 o 2 diputados en San Salvador. Entonces, 1 o 2 en San Salvador, están sí. volviendo a dar datos que no son. Bueno, Nunca puede entrar 1 o 2. Aquí es cuestión de matemática. No, Tal vez pudo haber entrado 1. No. No 1 o 2. Entonces sí me está dando la razón que los datos cambian, pero ¿verdad? Decir Los 1 o resultados. 2 ya es estar. Pero no me has contestado. ¿Qué Ya, le impide al FMLN pues, sacar más diputados? No, es que mira, es que no quieras No es una reforma. Nuevas Ideas iba con lo mismo. Sí, con las mismas reglas de juego iban todos, Vladimir. No. Esa es una falacia. ¿En qué sentido? ¿Por qué no? ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque las reglas del juego no eran las mismas para todos. Eran las mismas para todos. Primero, las mismas, Vladimir. deuda política no fue entregada a los partidos políticos a tiempo. ¿Se le entregó? Pero un día antes, Romeo. Bueno, yo no sé, ahí es el pleito. Ernesto, 24 horas antes de la elección, a uno de los partidos políticos le entregaron parte de la deuda política. Eso no es regla de juego. Segundo. Y con eso hubieran sacado 10 diputados. No, pero, estamos hablando de reglas, ¿verdad? No Sí, me cambien. son Entonces, las reglas y las reglas electorales. dicen que la deuda, el anticipo se entrega antes de campaña. No dice eso la ley, Vladimir. Es que no puedes venir a mentir a un programa. No, la ley dice que debes de darle el anticipo después de si la hay campaña. Disponibilidad, pero que después de la elección le tenés que dar el equivalente. Que me expliquen por qué entonces si hay disponibilidad se le entregó a otros partidos y no a otros partidos. ¿Cómo a cuál otro partido? A los aliados de ellos, por supuesto. Gana, claro yo estaba en Gana. Entonces, Gana no pidió, pero no has contestado, fíjate, porque... No, ya te lo dije. Las reglas son tan iguales ahora, que te voy a poner un ejemplo. Chalatenango disputaba 2 diputados. Y uno se lo llevó Nuevas Ideas y otro PCN. ¿De dónde me decís eso? 2. No eran 4 ni 8. ¿A tu criterio eso? ¿El sistema lo permitió o es que el pueblo mismo apoyó a esos 2? Hay que entenderlo. Aguachapán, 3 diputados en disputa. 2 Nuevas Ideas y 1 PCN. ¿Por qué no entró Arena o el FMLN aquí? Porque el pueblo apoyó al PCN. Es así de sencillo, reglas claras para todos iguales. No, las reglas, mira, la balanza no estuvo como debe de ser, no hay reglas claras. Primero el uso incluso, por ejemplo, si empezamos a desmenuzar aquí el tema de las elecciones, el uso de los recursos públicos. Por ejemplo, yo vi a muchos diputados del oficialismo hacer campañas en infraestructura pública, es decir, utilizando recursos públicos, utilizando esta biblioteca Binaes. Es decir, el presidente de la República haciendo una campaña, inmerso completamente en la campaña de diputados, porque incluso sacó un spot que también eso está prohibido. Entonces, cuando hablamos de las reglas claras, desmenucémoslas y veamos de que no estaban para todos igual.